vamos a la escritura que es nuestro aliento, la escritura que quizás lo único que no va a fallar, que va a ser inerrante en esta mañana es la palabra de Dios. Vamos a leerla, vamos a pedir su dirección y dispongamos nuestras vidas para recibir la palabra de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos del 9 hasta el 14. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Y dice así la palabra inspirada por Dios. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado, de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Padre, gracias por tu palabra que es poderosa para alentarnos, para santificarnos y para transformar nuestra mente y para guiarnos en tu voluntad. Permítenos recibir tu palabra, permíteme a mí exponerla con autoridad, pero también con gracia, con sencillez a mis hermanos. Te lo pedimos y todo esto, Señor, en el nombre glorioso de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Bien, a algunos les ha llegado la invitación. Siempre hacemos una invitación donde está el texto que vamos a exponer y el título del sermón. Y es Creciendo en Madurez. Creciendo en Madurez. Ahora, es interesante porque nuestras oraciones revelan cuánto hemos madurado. Nuestras oraciones revelan no solamente nuestra teología, no solamente revelan qué concepto tenemos de Dios, sino que revelan cuánto hemos crecido en Dios. Por ejemplo, si buscamos que Dios consuele nuestras aflicciones, en vez de pedirle que quite las aflicciones, es porque hemos madurado un poco. Si oramos para que Dios guíe nuestras decisiones, en vez de pedirle que resuelva nuestras malas decisiones, entonces es que hemos madurado un poco. Si esperamos pacientemente la respuesta de Dios, en vez de buscar esas respuestas por nuestros propios medios, es porque hemos crecido un poco más. Y precisamente la oración del apóstol Pablo por los colosenses nos ayuda a entender que si conocemos más a Dios, podremos crecer y madurar espiritualmente. Y ese es mi mensaje en esta mañana. Si queremos ser cristianos maduros, ¿cuántos quieren ser cristianos maduros? Creo que todos. No creo que todos quieren estar aún con biberón toda la vida, ¿no? 30 años en el Evangelio y todavía batallando con su mala vida. No creo que nadie desee eso. Si queremos ser cristianos maduros, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Y hay dos argumentos para sustentar esta
este mensaje en el texto. Vamos a ir al texto, el texto nos lo va a decir. En primer lugar, vamos a entender que conocer a Dios nos hace madurar. Conocer a Dios nos hace madurar, de los versículos 9 al 12. Y finalmente los versículos 13 y 14, vamos a ver que ¿quiénes pueden madurar? ¿Quiénes pueden madurar? Muy bien. El apóstol Pablo estamos aún en el saludo de la carta. Hemos hablado acerca de la gratitud del apóstol Pablo por los colosenses. Recordemos que Epafras lo visita en la cárcel. Él es el pastor de la iglesia de Colosas. Está preocupado porque hay falsos maestros que quieren introducir una falsa enseñanza. De un lado están los relacionados con los griegos, filosofías extrañas, están adorando a ángeles, están prácticamente rebajando la gloria de Cristo a un ídolo griego. Pero por otro lado también están los judíos, están como enfatizando prohibiciones, les están hablando que hay que cumplir una serie de cosas para poder ser mejores cristianos. Y por eso Pablo da gracias. Hay gratitud en el apóstol Pablo porque ellos son fieles y han crecido en amor los unos por los otros, pero también ese amor y esa fidelidad está fundada ¿en qué? En la esperanza en Cristo, en la esperanza de esa salvación. Ahora, en los versículos 9 al 14, ya viene la petición, formalmente de Pablo por los colosenses. Y junto con Timoteo dice, por esta razón, es decir, por todo lo que él ha visto, por la fidelidad de los colosenses, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar por vosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo sabe que los colosenses son fieles, pero necesitan avanzar. No se pueden quedar allí, necesitan crecer, necesitan madurar. Y por lo tanto, él ruega a Dios, y aquí la palabra orar y rogar quiere decir que es una oración ferviente. No es como a veces oramos por los alimentos, que damos gracias al Señor, así como muy de afán que tenemos un poco de hambre. No. Esta oración de Pablo es una oración intensa, es una oración deliberada, es una oración que sale de su corazón, es una oración ferviente, sincera. Y la petición que él junto con Timoteo y quizás con Epafras por los colosenses es la siguiente: no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Vamos a detenernos allí porque el apóstol Pablo al hablar de llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, alguien lo expresaba de esta manera: no es como cuando llenamos un vaso. Esa llenura tiene que ver más con el control. Como cuando el apóstol Pablo habla a los efesios, no os embriaguéis con vino, sino que seáis ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Es decir, esa llenura tiene que ver con un control de nuestras vidas. No es llenar como llenar algo físico, sino que tiene que ver con control. El apóstol Pablo está pidiendo que sean controlados por el conocimiento correcto y preciso de la voluntad de Dios. Ahora, es interesante porque más de uno de nosotros muchas veces hemos pensado ¿dónde es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A veces pensamos que al escoger una profesión decimos, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Será esta universidad? ¿Será la de aquí? ¿Será la de allá? Sobre todo cuando van a buscar pareja, ¿será ella la voluntad de Dios? ¿O será aquella? ¿Ensayamos con esta o con la otra?
¿Será que eso es la voluntad de Dios? Muchos buscan la voluntad de Dios, inclusive yendo a iglesias donde practican la adivinación. Le llaman a eso profecía, pero en realidad eso es adivinación. La gente está sedienta de saber su futuro y pagan por eso. Le pagan los lujos a estas personas. Ahora, regresemos aquí al texto, porque la voluntad de Dios no es algo oculto. Es decir, la voluntad de Dios no es como si el Señor lanzara un alfiler a la cancha de un estadio y entonces todos a buscar dónde es la voluntad de Dios. No. La voluntad de Dios era así como la querían mostrar los falsos maestros, como algo místico, algo esotérico, algo realmente extraño a la mente. Pero la voluntad de Dios es más sencillo que eso. Es bendecir a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Bendecirnos con salvación. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, este conocimiento de la voluntad de Dios en el Evangelio proviene solamente de Dios. El apóstol Pablo no está pidiendo solamente que digan que si les preguntan, ¿Jesucristo es el Hijo de Dios?, contesten sí. El apóstol Pablo no está pidiendo simplemente porque sepamos que Él es el Hijo de Dios. Porque eso creo que todo el mundo lo dice. No. El apóstol Pablo está pidiendo a Dios que ese conocimiento se haga realidad en la vida diaria de los creyentes de Colosas. Que al apropiarnos de esa esperanza de salvación, las vidas tomen otro rumbo. Que sus vidas, que sus decisiones, que sus prioridades, que su economía inclusive, que todo lo que envuelve sus vidas sea totalmente llenado por el control de Cristo. Esa es la petición. Y Pablo sabe que eso solamente lo puede hacer ¿quién? Dios. Solo Dios puede implantar el conocimiento del Evangelio y producir vidas transformadas, que nazcan de nuevo y que sigan creciendo, que sigan madurando. Solo Dios lo puede hacer. Ahora, ese conocimiento de la voluntad de Dios, el apóstol Pablo agrega dos elementos importantes: sabiduría y comprensión espiritual. Esa sabiduría tampoco tiene que ver con algo exclusivo de algunos pocos creyentes. Esa sabiduría es para todos los creyentes. Una sabiduría y comprensión espiritual que proviene de Dios. Ahora, la palabra sabiduría aquí tiene que ver está asociada a la expresión de sabiduría en Proverbios. Es una sabiduría que se ejercita, es una sabiduría que se produce de aplicar algo, ¿No han visto que a veces alguien tiene un conocimiento, cuando lo comienza a ejercitar, entonces ¿qué pasa? Se vuelve sabio y esa experiencia lo hace ¿qué? A practicarlo de una mejor manera, como en la conducción de un vehículo. Entonces, el apóstol Pablo está pidiendo que los colosenses no solamente conozcan la voluntad de Dios, sino que apliquen la voluntad de Dios, es decir, el Evangelio, con una comprensión espiritual. Y esto al final, ¿qué va a producir? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Esto significa, la palabra andar aquí tiene que ver con una vida digna de Cristo. Es decir, que ese conocimiento, al ser entendido espiritualmente,
por la palabra de Dios, entendemos que el Evangelio es vida para nosotros, nos transforma, nos conduce a una vida diferente, una vida que agrada a Dios. Es decir, nos lleva a aplicar la voluntad de Dios para nosotros. Y al final, obviamente, Él dice, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En otras palabras, al aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, vamos a crecer y va a germinar el fruto para Dios. Y eso es lo que Pablo está pidiendo, es lo que Pablo está experimentando en su propia vida. Recordemos que él está preso en Roma. Algunos teólogos dicen que estaba con una cadena amarrado literalmente a un soldado romano todas las 24 horas. Pero miren lo que dice allí en el versículo 24 del capítulo 1. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo no se está quejando de estar preso. No está levantando su voz al cielo, ¿por qué me hiciste esto, Dios? No. Él está aplicando el conocimiento del Evangelio. ¿Para qué? Para unirse a las aflicciones de Cristo y entender que a pesar de que Él está allí privado de la libertad, en sus aflicciones, Él está ¿qué? En la voluntad de Dios. Él está glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque está predicándole al soldado romano, está recibiendo a Epafras, está alentando a la iglesia. En otras palabras, está viviendo una vida digna de Cristo, a pesar de las cadenas. Y Pablo está corrigiendo a los falsos maestros. El capítulo 2, el apóstol Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 2, allí en Colosenses, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que seáis alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. El apóstol Pablo está rogando al Señor para que los colosenses crezcan en el conocimiento de la gloria de Jesucristo. Que no sean animados por los falsos maestros, por los mentirosos, por aquellos que los están quitando de la plenitud de Cristo para hacer cosas, para tener otro tipo de pensamiento que no sea Cristo. Y por eso también necesitamos recordar que el conocimiento de Dios nos va a hacer madurar también a nosotros. Porque en este tiempo moderno también los falsos maestros están tratando de robarnos a Cristo y sustituirlo por prosperidad. Están tratando de arraigar la fe y sustituirla por experiencias humanas. Están tratando de secuestrar el Evangelio, sustituyéndolo por bienestar en esta tierra. Necesitamos entender que la voluntad de Dios para nuestras vidas es ser como Cristo. Entender que el Evangelio es deseable aunque incluya sufrimiento. Que podemos exhibir, como Pablo, la gloria de Dios aún en situaciones difíciles. Ahora, ¿cómo andamos entonces
como es digno del Señor. Versículo 10. Agradándole en todo. La palabra agradándole en todo está asociada como cuando complacemos a alguien. Cuando van a dar un regalo, ¿qué piensan? ¿Qué es lo mejor? Entonces piensan en la persona, en sus gustos, en los colores, en la talla, y piensan qué lo hará más feliz, porque quieren expresar su amor. Eso es complacer. Ahora, andar como es digno del Señor, agradándole en todo, significa complacer a Jesucristo. Pensar qué es lo mejor para nuestro Rey. No lo mejor para mis placeres, no lo mejor para mis propias prioridades, sino qué va a producir más gloria para Dios. De esta manera, vamos a dar fruto en toda buena obra, en acciones. Entonces, es como un círculo. Miren el versículo 10 nuevamente. Andamos como es digno, agradamos a Cristo, lo complacemos, damos fruto en una vida que le agrada. ¿Y qué pasa? Crecemos en el conocimiento de Dios. Crecemos en el conocimiento, agradamos a Dios, complacemos a Cristo y damos fruto. Ese es el ciclo de crecimiento cristiano. Y quiero preguntarte, ¿en qué parte del ciclo estás atorado? ¿En qué parte de ese ciclo no despegas? Tienes que examinarlo. Yo no lo puedo hacer. Yo puedo hacerlo por mí mismo. ¿Cuáles son mis luchas? Pero si estás atrapado en el conocimiento, pero no lo llevas a la acción, entonces estás atorado en el crecimiento. Van a pasar años, 5 años, 10 años, y seguirás en tus luchas. Seguirás anhelando tu pasado. Continuarás batallando una y otra vez con la mentira. Ah, no, pero es que esa era piadosa. Ah, no, ahora sí la voy a decir de verdad. Seguirás arriesgándote, tomando decisiones sin Cristo, y seguirás allí el ensayo y el error. Pastor, ore por mí. ¿Qué pasó? No, pues ya usted sabe. ¿Se acuerda la decisión que tomé la vez pasada? Volví y la repetí. ¿Qué debo hacer? ¿Orar? Claro, vamos a orar. ¿Otra vez caíste en la misma? Sí, pero con otro. Ah, muy bien. En ese círculo podemos estar ahí patinando. Conocemos, pero no aplicamos. Aplicamos, pero no complacemos a Cristo. Y no vamos a crecer. El crecimiento y la madurez espiritual de la iglesia no puede llevarse a cabo sin la palabra de Dios. Jamás. Si no conoces la palabra de Dios, no vas a poder crecer. El crecimiento y la madurez espiritual no puedes hacerlo solo. No viendo o tratando de luchar en solitario. Eso solamente sucede en el ciclismo. Y eso que no todas las competencias son solas. Hay competencia por equipos. No puedes estar solo si quieres madurar. Esa es la oferta. Esa es la oración de Pablo. Esa es nuestra oración por madurez espiritual. Ahora, el versículo 11, volvamos allí al texto. Nos dice, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, ¿con qué? Con gozo. En otras palabras, madurar y crecer no es un esfuerzo titánico en solitario,
por tratar de buscar la voluntad de Dios. Es el fruto de Dios en nosotros, para que nadie se gloríe. No es una batalla de intentar entonces alcanzar el favor de Dios, esforzarme y después alardear de mi propio cambio. Si saben cómo cambié, ¿no? Ay, pero tú no cambias. Voy a orar por ti. Esas son las expresiones. Cuando hacemos todo en nuestra carne. Cuando nosotros, hermano, ¿y tu devocional, cómo vas? No, hermano, pues hoy salí de afán. ¿No oraste? ¿Ni siquiera una hora? No, hermano. ¿Qué pasa contigo? Voy a orar por ti. Ahora, no me malinterpreten. Tenemos que orar, tenemos que leer nuestras Biblias, pero dependemos de Cristo, no de nuestras fuerzas. Y hay un escenario en el cual brilla la madurez. O sea, si queremos saber si somos maduros, hay un escenario ideal para saber si somos maduros. Y ese escenario está en dos elementos. Primero, dice la palabra de Dios allí, para obtener ¿qué? Toda perseverancia. La palabra perseverancia allí tiene que ver con esforzarnos por seguir adelante en situaciones difíciles. Situaciones difíciles. Y la palabra paciencia, en algunas se traduce longanimidad, es la palabra que tiene que ver con poder seguir adelante aún con las personas. Entonces son dos escenarios, uno el de las situaciones y otro con personas. Las situaciones difíciles van a hacer salir o lo mejor de nosotros, de nuestra madurez, o lo peor de nosotros. Por ejemplo, la pandemia, el confinamiento. Muchos maldecían por estar encerrados. Otros daban gracias. Por ejemplo, los desafíos diarios, las situaciones diarias, el ajetreo. Ahorita estamos más ajetreados que antes. Le contaba yo a mis hermanos en la mañana, el colegio de la niña, el devocional, el almuerzo, el desayuno, la lonchera, el tráfico. Imagínense ese cóctel por la mañana, todos los días, de lunes, menos mal que es de lunes a viernes. Esas situaciones van a sacar lo mejor de nosotros, de nuestra madurez, o lo peor de nosotros. Cuando las señoras están en los quehaceres diarios, están trabajando, están en el hogar, están luchando, todo eso, esas situaciones, esas tensiones, nos van a ayudar a hacer brillar la madurez espiritual y la aplicación del Evangelio. Cuando hacemos ese trabajo y estamos totalmente esperando que se cumplan las expectativas, pero al final no llega la persona que estábamos esperando o no nos pagan. Cuando llega quizás la enfermedad, cuando llega esa dolencia, también Dios nos va a dar fortaleza y madurez espiritual. Pero también vienen las personas difíciles. Ese escenario del día a día, y a veces nos cuesta aún tratar con nuestra propia familia. Porque las palabras de nuestra propia familia son las que más nos duelen. Las palabras y las relaciones de familia son las que más llegan a nuestro corazón. Podemos decepcionarnos, pero aún así
ese es el escenario perfecto para ser fortalecidos por la gloria de Cristo. Aún los desconocidos pueden ofendernos gratuitamente, simplemente en el semáforo. Ocurren cosas diariamente que no podemos prever. Quisiéramos tener una lista de lo que nos vamos a enfrentar, pero no lo sabemos. Pero las situaciones difíciles, las personas difíciles, también nos van a ayudar a crecer. Que el conocimiento del Evangelio venga a nuestra mente por el Espíritu de Dios para poder sortear esas dificultades. Al ver la gloria de Cristo, dice el apóstol Pablo, según la potencia de su gloria, y la palabra es de donde se deriva la palabra dinamita, es decir, del dinamis, de donde es como algo dinámico, pero poderoso, es la potencia de la gloria de Jesucristo. En otras palabras, perseveramos al ver la gloria de Cristo, la honra de Cristo, el honor de Jesucristo. Estamos aquí batallando, estamos sorteando las dificultades, estamos batallando con nuestro carácter, estamos conteniéndonos también por el Espíritu de Dios. Pero aún así estamos mirando la gloria de Cristo. No solo miremos en el tráfico el semáforo en verde, para no llenarnos de ira, porque vamos apurados. Miremos la gloria de Cristo, el honor de Jesucristo, el amor de Jesucristo, la honra de nuestro Rey que se hizo un siervo hasta la muerte y muerte de cruz para obtener las riquezas y la herencia y la esperanza que ahora nos pertenece. Y eso va a arrojar como resultado paciencia y perseverancia. ¿Con qué? Con gozo, dice el versículo 11, con gozo. Qué difícil es gozarnos en medio de la adversidad, pero aún así hay gozo del Espíritu de Dios, no porque las circunstancias cambien, sino porque tenemos a un Redentor que nos fortalece con su gloria. Ahora, podemos preguntarnos entonces, ¿quiénes pueden ser maduros? Versículo 12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Si le perteneces a Cristo, has sido dotado, es decir, es la misma palabra para equipado, has sido llevado a una capacidad para compartir la herencia de los santos en luz. Eso tiene que ver con el lenguaje de Israel en el Antiguo Testamento, cuando ellos tuvieron que echar suertes para repartirse la tierra. Es la misma palabra. Pero ahora nosotros y los colosenses, que eran gentiles, alejados de las promesas de Dios, ahora han sido dotados por Dios para compartir, para repartir una herencia que no nos pertenecía. Esa herencia ha sido adquirida por Cristo. ¿Cómo entonces logró eso el Señor para nosotros? Versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esto fue realmente un cambio drástico, porque pasamos de la ignorancia a la sabiduría, de la inmoralidad a la santidad, pasamos de la miseria a la riqueza, pasamos de la oscuridad a la luz, pasamos de la muerte a la vida. Pasamos de ser enemigos a ser hijos. Pasamos de ser totalmente desamparados a ser coherederos con Cristo de las riquezas, de la abundancia, de la gloria, de la excelencia, del honor, de la majestad, de la gloria.
de la santidad, de la eternidad, de toda la majestad de Cristo que compró por nosotros. Solamente podemos ver eso por la fe, por el Espíritu de Dios. Solamente Él puede abrir nuestros ojos para contemplar lo eterno, como cantábamos. Para abrir nuestros ojos a las cosas celestiales, porque este mundo está muerto, está esclavo del pecado. Versículo 14. Es en Él en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Podemos madurar porque Él nos redimió. Este lenguaje, esa palabra redención, nos transporta directamente al mercado de esclavos del primer siglo, donde los esclavos eran exhibidos por precio. Y luego de saber el precio del esclavo, llegaban los compradores a pagar. En ese tiempo la esclavitud no es como nosotros pensamos, era más bien, los esclavos eran médicos, eran personas muy sabias, cuidadosas. ¿Por qué? Porque se hacían esclavos porque no pagaban sus deudas. Algo así como que lo que sucede con el banco para muchos en este tiempo. Entonces, al ofertar, algunos querían ese esclavo. Pero llegaba alguien y pagaba el precio. ¿Cuánto vale el esclavo? Tanto. Él pagaba por ese esclavo, luego lo recogía y él quedaba listo para poder servir. Pero la redención es que este comprador pagaba la libertad de este esclavo. Eso hizo Jesucristo con nosotros. Éramos esclavos del pecado y Él pagó nuestra libertad en la cruz. Cuando ese esclavo era libre, entonces, para identificar que era un esclavo libre, le horadaban, le perforaban la oreja, le ponían allí como un hilo y él iba a servir a aquel que lo compró, no por obligación, sino por gratitud. Este esclavo estaba tan agradecido que le decía a este hombre: compraste mi libertad, pero ahora te voy a servir, no para pagar deudas, porque tú la pagaste por mí, sino porque te amo, quiero servirte. Esa es la redención que hemos recibido en Cristo. ¿Verdaderamente deseas crecer y madurar? Y estoy hablando a sus corazones. Voy a darles algunas maneras prácticas de cómo crecer y madurar. En primer lugar, cuando te sorprendan situaciones inesperadas que te afligen, recuerda las aflicciones de Cristo en la cruz. Él sufrió voluntariamente por ti. Cuando vengan las aflicciones, cuando venga el sufrimiento, toque a tu puerta, únete a las aflicciones de Cristo en la cruz. Cuando tengas que tomar una decisión laboral, sentimental, o simplemente necesitas escoger entre varias opciones, pregúntate, ¿cuál de estas decisiones va a complacer mejor a Cristo? Antes, no te apresures. Probablemente va a producir más utilidad, ¿no? Ya saben a quién me refiero. Pero ¿qué decisión va a producir más gloria para complacer a nuestro Rey? Cuando ya no puedas soportar las personas que te irritan,
Ya no las soportas. Las personas que no merecen tu amor ni tu perdón, recuerda que Cristo te amó y te perdonó, a pesar de tu pecado. Y finalmente, cuando te sientas tentado a volver atrás, cuando te sientas tentado a volver a oler el pecado del cual Cristo te sacó, cuando veas por el espejo retrovisor de tu vida y digas, uy, yo la pasaba bien antes de venir a la cruz de Cristo. Cuando te sientas así, mira por fe la gloria de Cristo. Mira al Redentor. Mira a Cristo que venció la muerte. Mira la herencia eterna que te espera. Mira la esperanza eterna. Y nunca volverás atrás. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos revela la voluntad de tu trono para nosotros, que es ser como Cristo, ser satisfechos en Cristo únicamente. Padre, te pido que esta palabra sature nuestras almas y que tu Espíritu Santo nos la recuerde en todo tiempo. Gracias por tu iglesia, donde estamos los redimidos, no los perfectos, sino los que tú has salvado por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a madurar por medio del poder de la cruz y no por nuestros propios esfuerzos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de aquel que nos compró con su sangre, Cristo Jesús. Amén.